de hoy correspondiente a los antimicrobianos, macrólidos, lincosamidas y glucopéptidos. Vamos a repasar un poco sobre el mecanismo de acción de los antimicrobianos sobre las bacterias y ahí tenemos los 5 tipos que habíamos nosotros mencionado en lo que es generalidades. En esta ocasión vamos a ver a los inhibidores de la síntesis de proteínas, ¿no? Que corresponden a la subunidad 50S dentro de estos los macrólidos y la clindamicina. Vamos a ver también la estructura química. Tenemos aquí la estructura química de la eritromicina, de la claritromicina, de la acitromicina y de la telitromicina. De estos antimicrobianos vamos a enfatizar en el estudio de la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. La telitromicina es un medicamento muy bueno, sin embargo, es también muy hepatotóxico, ¿no? Nuevamente repito, este grupo de antimicrobianos corresponde a los inhibidores de la síntesis de proteínas de la subunidad 50, donde se encuentran los macrólidos. Dentro, los más relevantes, la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. Repasemos un poco sobre el mecanismo de acción. Nuevamente, ¿no? Su acción va a la inhibición de la subunidad 50 del ribosoma, ¿no? Vamos a ver que es una unión reversible en la fase de translocación y puede ser indirecto. Recordemos que este grupo de medicamentos corresponde al grupo de bacteriostáticos, ¿no? Pero también puede ser bactericida cuando se multiplica la concentración inhibitoria mínima, ¿no? Podemos ver también que puede actuar como un antiinflamatorio prokinético. Sin embargo, no es el tema de como antiinflamatorios, sino como antibióticos, y solo para mencionarles, ¿no? Del mecanismo de resistencia, ¿no? Las bacterias, bacilos, los microorganismos van a producir una modificación en, en el segmento 50S a nivel del 23SRNA. No puede haber una alteración de transporte, inactivación enzimática y las bombas de flujo, ¿no? Dentro de la farmacocinética vemos que la mayoría se va a absorber muy bien por vía oral, ¿no? La mayoría de los medicamentos es por vía oral. Su metabolismo va a ser a nivel hepático, ¿no? A través del citocromo P450, ¿no? Ahí lo vemos. También vamos a ver que según la FDA, ¿no? Los macrólidos son del tipo B y C. Una forma de recordarme cuál es el de tipo C es la claritromicina. El resto de los macrólidos van a ser de tipo B, es decir, la eritromicina y la acitromicina. Su eliminación va a ser por vía biliar en un 90% y renal en un 10%, ¿no? Dentro de su distribución vemos, perdón, se ha subido a las presentaciones. Eso es, ahí estamos. Dentro de su distribución vemos que se va a distribuir a nivel de los polimorfonucleares. Quiere decir que van a ser de acción intracelular, ¿no es cierto? También tiene bastante acción dentro de los órganos otorrinolaringológicos, ¿no? Oído, nariz, garganta, ¿no? También llega bastante bien a lo que es la próstata y la pleura, ¿sí? ¿Qué más? La clasificación. Los macrólidos se van a clasificar en naturales y en semisintéticos.
Los naturales también se pueden llamar de primera generación, entre los cuales se encuentra el más representativo, la eritromicina, pero también tenemos a estos otros grupos de macrólidos que corresponden a la primera generación, es la floritromicina, oleandomicina, la diritromicina y la roxitromicina. Por favor, unos segunditos, están esperando para ingresar. Bueno, también tenemos a los sintéticos o de segunda generación, como son la claritromicina y la acitromicina, ¿no? También tenemos a la roquitamicina, a la josamicina, a la espiromicina y a la medicamicina. Podemos también incluir dentro de este grupo de macrólidos a los cetólidos, como la telitromicina. Sin embargo, no es de primera elección, ¿no? Ya que es muy hepatotóxico. Dentro de su clasificación, también podemos clasificarlos por el número de carbonos. La eritromicina cuenta con 14 carbonos. La claritromicina y la claritromicina también es de 14 carbonos. La acitromicina es de 15 carbonos y la roquitamicina de 16 carbonos. Bueno, vámonos ahora a su espectro. Vamos a ver que los macrólidos tienen un amplio espectro, ¿no? Nos van a ir a gram positivos como a gram negativos. Dentro de los gram positivos tenemos a los cocos y a los bacilos. Dentro de lo que son los gram negativos, tenemos también a los cocos gram negativos, a los curvos y a las espiroquetas. Y una característica muy especial de los macrólidos, como les decía, son intracelulares, pero también nos va a servir para el grupo de los microbianos o microbios o organismos, microorganismos atípicos, ¿no? Dentro de las interacciones vamos a enfatizar que la eritromicina tiene mayor interacción que la claritromicina y la claritromicina tiene mayor interacción que la acitromicina. Para que nos podamos recordar, ahí un memotécnico está la EK. Entonces la eritromicina es mayor que la claritromicina es mayor que la acitromicina. ¿Qué vamos a recalcar en las interacciones de los macrólidos? Los macrólidos pueden llegar a aumentar la concentración de fármacos. ¿De qué fármacos? De la warfarina, del midazolam, de la lovastatina, de la teofilina, de la ciclosporina, de la digoxina, del fentanilo, de la ergotamina, del cisapride y de la amiodarona. Es importante tener muy en cuenta que cuando nosotros usamos macrólidos, tenemos que ver si el paciente está tomando o no uno de estos medicamentos, porque nos va a aumentar la concentración del fármaco, es decir, un macrólido más warfarina nos va a producir una hemorragia probablemente, ¿no? Un macrólido más midazolam, que es una benzodiazepina, nos va a producir mayor sueño y así con los otros medicamentos. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta en relación a las interacciones es que va a disminuir la concentración del fármaco con los anticonceptivos orales. Es decir, que si yo tengo una paciente con anticonceptivo oral, el mismo que esté usando en este caso, ¿no? Para no embarazarse, ¿no? Y yo le doy un macrólido, lo más probable es que la paciente, como ha disminuido las concentraciones del anticonceptivo oral, entonces suceda un embarazo, ¿no? Dentro de los efectos secundarios vamos a tener que existen alteraciones gastrointestinales dependientes de la dosis. Estos van a estar relacionados con el peristaltismo intestinal por activación de los receptores de la motilina, ¿no? Y este efecto se ve mucho más frecuentemente con la eritromicina, ¿no? Es decir, que puede
podemos tener en pacientes que nosotros indicamos la eritromicina como tratamiento, ¿no? Dolor abdominal. Vamos a ver también los efectos procinéticos intestinales, ¿no? Especialmente con los de 14 anillos, ¿no? Como es la eritromicina, que provoca molestias gastrointestinales. También vemos que puede producir como efecto secundario los vértigos y la cefalea. Dentro de lo que es el mecanismo de acción, seguimos con mecanismo de acción. Vamos a ver que tenemos 3 fármacos muy representativos: la citromicina, la claritromicina y la eritromicina, tal vez muy escuchado y conocido por la mayoría de nosotros, ¿no? Dentro del grupo de los macrólidos, ¿no? Tenemos aquí la vía de administración, hemos dicho oral. Aquí ya tenemos, este es un repaso del cuadro anterior. Vamos a ver efectos adversos como la motilidad aumentada, arritmias. También hemos dicho, ¿no?, que aumenta la concentración de antiarrítmicos, la colestasis, ¿no? Va a haber un estancamiento en lo que es la vesícula, el hígado, ¿no? Puede producir colitis pseudomembranosa por la eliminación de la flora saprófita del intestino, ¿no? Puede haber un rash cutáneo por hipersensibilidad, eosinofilia y ototoxicidad, ¿no? Contraindicaciones. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en recién nacidos porque a nivel del píloro puede producir una estrechez del píloro, ¿no? Pudiendo causar reflujos, ¿no? Y es por eso que se tiene mucho cuidado en recién nacidos hasta los 6 meses. Los macrólidos pasan la barrera placentaria y por eso es que tenemos que cuidar el uso de los macrólidos en embarazadas. Y recordando un poco, hemos indicado que según la FDA, los macrólidos son de tipo B y de tipo C. El único que es de tipo C es la claritromicina. Y así también como pasa la leche materna, tenemos que tener mucho cuidado en los lactantes, ¿no? Tenemos que tener cuidado en pacientes con alguna enfermedad hepática, con alguna enfermedad cardíaca, ¿no? Ya que va a aumentar su concentración farmacéutica de los antiarrítmicos, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a un poco repasar sobre el espectro de los macrólidos, ¿no? Y vemos que tiene gran espectro. El que más nos llama la atención en este grupo es el Helicobacter pylori, ¿no? Vamos a usar a los macrólidos para el tratamiento combinado para el Helicobacter pylori. También tiene acción sobre los microorganismos que no tienen pared, como son el micoplasma, ureoplasma y la clamidia. Reacciones adversas, ¿qué es lo que podemos ver nosotros ante la administración de un medicamento? Alteraciones digestivas, náuseas, vómitos, hepatitis colestásica. Esta es la más grave que puede producirnos. De igual forma puede darnos náuseas, vómitos, dolor abdominal, ictericia, ¿no es cierto?, fiebre, leucocitosis. Vamos a ver alteraciones en laboratorio, ¿no?, de transaminasas. Puede haber reacciones alérgicas. Alrededor de un 0.5% de los pacientes puede tener urticaria, fiebre, nos puede dar hipoacusia, disminución de la audición, ¿no es cierto?, vértigo, acúfenos, zumbidos, cefaleas, y tener mucho cuidado siempre en pacientes ancianos. Y también decíamos que tenemos que tener cuidado en pacientes que tengan alguna cardiopatía, ¿no? Ya que podemos agravar esa cardiopatía con el uso de los macrólidos, ya que los macrólidos van a producir un alargamiento del intervalo
QR, ¿no? Entonces va a haber un riesgo de arritmias, torsada de puntas, ¿no? Aquí está la estenosis hipertrófica del píloro en neonatos tras el uso de la eritromicina. Entonces debemos tener mucho cuidado en el uso en el embarazo, en el periodo de lactancia también, a pesar de que la norma nacional indica, ¿no?, que debemos usar eritromicina en ciertas circunstancias en el embarazo. Puede haber también una irritación local tras la administración intravenosa. Vamos a ver ahora las indicaciones específicas de cada uno de estos macrólidos. La eritromicina, hemos dicho que va muy bien los macrólidos a nivel otorrinolaringológico y vemos aquí que efectivamente nos va a ir muy bien con el tratamiento de las faringitis, de la sinusitis, de las bronquitis o neumonías, sobre todo en pacientes alérgicos a la penicilina. En el anterior grupo de antibióticos o antimicrobianos habíamos visto el grupo de las beta-lactamasas, ¿no es cierto? Pero que también habíamos visto que nos puede causar hipersensibilidad. Entonces, como segunda opción, ¿no? Primera opción, las beta-lactamasas, y segunda opción, los macrólidos. En este caso, podemos usar la eritromicina y es así que también nuestras normas indican esto. Tratamiento de la tosferina producida por el Bordetella pertussis, podemos usar la eritromicina, ¿no? La profilaxis a tratamientos de difteria, ¿no? Alteraciones en la prevención de la fiebre reumática en pacientes alérgicos a la penicilina. Habíamos visto también en el grupo de beta-lactámicos que la fiebre reumática estaba siendo tratada, ¿no?, de forma mensual con la penicilina benzatínica, ¿no?, que es un beta-lactámico, y en este caso, si el paciente fuera alérgico, tendríamos que usar la eritromicina, que es un macrólido, ¿no? Vamos a ver también a la claritromicina, que también tiene un amplio uso, ¿no?, en tratamiento de infecciones respiratorias altas y bajas. Está indicado en las infecciones por Helicobacter pylori, ¿no? El tratamiento para el Helicobacter pylori puede ser triasociado o tetraasociado. Aquí tenemos un ejemplo del triasociado, ¿no? Amoxicilina, metronidazol y omeprazol. También la amoxicilina es un beta-lactámico, ¿no es cierto? Solo en algunos casos podemos hacer asociaciones para el tratamiento de una enfermedad. En este caso estaríamos tratando al Helicobacter pylori, ¿no? También pueden ser usadas en infecciones por Mycobacterium avium y Mycobacterium leprae, no así en el tratamiento del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Tenemos también a la espiromicina y a la josamicina como dato nada más, ¿no? No se usa mucho en nuestro medio, ¿no?, para el tratamiento de la toxoplasmosis, ¿no? También para la prevención o la profilaxis de la meningitis meningocócica, ¿no es cierto? Tenemos ahí a las indicaciones de la acitromicina. No sé si se recuerdan de este macrólido que ha sido usado bastante en la época del COVID, ¿no? Como tiene una eliminación renal, también podemos usar en las uretritis causadas por clamidia, ¿no? Y linfogranuloma venéreo. También está dentro de nuestras normas el uso de la acitromicina en infecciones de transmisión sexual, como vemos aquí. Las infecciones gastrointestinales producidas por Campylobacter jejuni, ¿no? Y como habíamos visto, el tratamiento para el Mycobacterium avium, ¿no?, especialmente en pacientes comprometidos con VIH reactivos, ¿no? O sea, los PBBS llamamos nosotros, tal vez son términos y siglas nuevas que recién están escuchando algunos, pero ya también es conocida por otros. Los PBBS son los pacientes que viven con el virus del SIDA, ¿no? Como ellos tienen una ley que los protege
de no ser discriminados, de ser atendidos y también como derecho dentro de esa ley está que ellos no nos pueden decir que tienen el virus, ¿no? Que son portadores del virus. Por tanto, se los clasifica como pacientes PBBS, ¿no? Dentro de nosotros podemos identificarlos en algunos establecimientos, se los llega a identificar. Cada establecimiento tiene su seña, diremos, ¿no? O su contraseña, su santo y seña, si ustedes quieren, para poder identificar a este tipo de pacientes, ¿no? Con la finalidad de que no divulguemos nosotros, ¿no? Él es el paciente que tiene SIDA, ¿sí, no? Sino que nosotros sepamos para que nosotros podamos cuidarnos de cualquier infección. A pesar de que tenemos un aforismo en salud, ¿no? Todo paciente que ingresa se lo debe tratar como si tuviera VIH, así como hemos tratado a los pacientes con COVID muy recientemente. No todo paciente que ingresaba debe tratárselo como si tuviera COVID y usábamos nuestros medios de protección, ¿no? Nuestros equipos personales de protección. No, también se puede combinar con atovacuona para tratar las infecciones de Basedia, ¿no? Alternativas para la profilaxis de meningitis también, meningocócica. No, los macrólidos en general se utilizan ampliamente entonces en el tracto respiratorio, ¿no? Para neumonías, bronquitis agudas, crónicas, otitis media, sinusitis aguda y faringitis estreptocócica como segunda elección o por hipersensibilidad, ¿no? También vemos a los macrólidos en general como alternativa en infecciones de la piel y tejidos blandos, como es la erisipela y la celulitis, ¿no? Que también está dentro de la norma nacional para su uso. Y cuando hay alergia a los betalactámicos. Contraindicaciones. ¿En qué situaciones yo debo tener bastante cuidado? En la hipersensibilidad, ¿no? Algo que les recomiendo siempre a los de mi grupo es que cuando usted vaya a dar cualquier tipo de medicamentos, ¿no? Nunca, si no, usted no conoce al paciente, tal vez es la primera vez que lo está viendo, pregunte si es alérgico a algún medicamento, porque no solo los antimicrobianos pueden producir alergias, los AINES también. ¿Qué tal si es alérgico y nosotros le damos y puede producir o desencadenar una reacción alérgica y llegar al paro cardíaco? Entonces, usted siempre tenga la costumbre, tenga el hábito de preguntar, ¿es alérgico a algún medicamento? ¿Le causa daño algún medicamento? ¿No? Para tener un poco de precaución, ¿no? En el uso de cualquier medicamento, ¿no? Entonces también vamos a tener cuidado en el uso concomitante con las estatinas, ¿no? No nos olvidemos que se metaboliza en el hígado a nivel del citocromo 450 y va a utilizar el citocromo 3A4, ¿no? Entonces, estos fármacos, ¿no? Estos macrólidos van a inhibir esta enzima y van a incrementar el riesgo de rhabdomiólisis, ¿no es cierto? Que es una enfermedad también muy grave, ¿no? Vamos a ver en el embarazo, aquí tenemos un escrito, dice precaución con algunos macrólidos. Habíamos dicho que la eritromicina y la acitromicina son de tipo B y la claritromicina de tipo C, ¿no? Entonces, cuando usamos un medicamento, siempre tenemos que pesar en una balanza riesgo-beneficio, ¿no? ¿Qué tan riesgoso es darle un medicamento al paciente? Pero qué tan beneficioso es darle el medicamento al paciente. En este tiempo ustedes en farmacología han estado viendo los efectos secundarios, las reacciones adversas que podemos producir ante la administración en cualquiera de sus vías de administración de un medicamento. Ninguno ninguno es inocuo. Siempre van a ir y van a producir daño. Pero, ¿por qué lo usamos entonces?
¿no? Porque necesitamos aliviar la fiebre, necesitamos ya sea matar, ¿no?, al microorganismo o impedir que siga desarrollándose, creciendo, ¿no? Para que no produzca mayores daños en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos que en el embarazo debemos tener precaución. En pacientes con insuficiencia hepática grave, cirrosis, decimos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado, ya que se metabolizan en el hígado, excepto la citromicina, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Nuevamente ahí tenemos el espectro de de los macrólidos, ¿no es cierto? Y aquí decíamos el Mycobacterium avium, ¿no? Tenemos aquí los que no tienen pared, el microplasma, el uroplasma, la clamidia, el Helicobacter pylori. Bueno, vamos a recordar un poco sobre las bacterias típicas y las atípicas. Y dentro de sus características, algo que llama la atención es que las atípicas no van a tener pared celular, ¿no? Y dentro de las atípicas, ¿no?, estas atípicas van a ser intracelulares, ¿no? Entonces ahí tenemos también las diferencias bacteriológicas a nivel de las típicas y de las atípicas. Habíamos mencionado una de ellas, que las típicas tienen pared y las atípicas no tienen pared. Las típicas tienen un crecimiento poco exigente. Las atípicas tienen un crecimiento exigente, son obligados y facultativos. Las típicas son mayormente extracelulares y las atípicas son mayormente intracelulares. Y tenemos ahí un ejemplo de neumonía típica y neumonía atípica. Y los representantes de microorganismos también, cómo se presenta la enfermedad y cómo no también un modelo de radiografías. Entonces vamos a repasar un poco sobre el espectro, ¿no? Habíamos visto a las beta-lactamasas, a los beta-lactámicos, perdón, habíamos visto a los beta-lactámicos y a las cefalosporinas y su espectro, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver a los macrólidos, ¿no?, que son muy buenos para gram positivos, meticilino sensibles, pero también que son muy buenos para atípicos, ¿no? Entonces se amplía su espectro a los atípicos. Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo de antimicrobianos, que son las lincosamidas. Nuevamente vamos a ver dentro de este grupo, ¿no?, su mecanismo de acción son inhibidores de la síntesis de proteínas. Acá tenemos a la clindamicina en su subunidad 50S. Entonces vemos a los inhibidores nuevamente de la síntesis de proteína en su subunidad 50S. Vemos su estructura química, ¿no? La clindamicina está formado por un anillo amino, ¿no? Como habíamos visto en los betalactámicos, tiene su anillo betalactámico. Bueno, ¿qué decimos de las lincosamidas? Las lincosamidas son una clase de antibióticos que van a incluir la lincomicina y su derivado, que es la clindamicina, ¿no? Están compuestos por un aminoácido, metilprolina, y un azúcar, la piranosa, unidos por una amina. Su mecanismo de acción va a consistir en unirse a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano y va a inhibir la formación de la cadena peptídica, ¿no? Este mecanismo es similar al de los macrólidos y la resistencia puede ser también cruzada. Dentro de su mecanismo de acción vamos a ver que es similar a la de los macrólidos, igual que su mecanismo de resistencia, ¿no? Dentro de la farmacocinética se absorbe muy bien por vía oral y endovenosa. Su metabolismo va a ser hepático,
¿no? Y aquí nos llama la atención la distribución, ¿no? No se distribuye en el cuerpo, sino a nivel de los abscesos. Por eso es que nos sirve bastante este antimicrobiano en los abscesos. Se va a eliminar por vía biliar 90% y por vía renal 10%. Dentro de las reacciones adversas, ¿no? En el uso de estos antimicrobianos, como son las lincomicinas, vamos a tener la diarrea, la colitis pseudomembranosa, ¿no? Pero este es grave por la eliminación, repito nuevamente, ¿no? De la flora saprófita intestinal y va a producir la proliferación del Clostridium difficile, lo que nos va a producir la colitis pseudomembranosa. También podemos tener náuseas y vómitos y erupciones cutáneas. Nuevamente aquí para recordarles el espectro: gram positivos, estafilococos, gram negativos, anaerobios. Los efectos secundarios: vamos a ver dolor en el sitio de la inyección, podemos ver una tromboflebitis, que es la inflamación de las venas por la cual nosotros hemos introducido el antimicrobiano, ¿no? Cuando nosotros usamos la vía parenteral, especialmente la endovenosa o la intravenosa, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en la indicación, ¿no? Nosotros debemos indicar, en este caso vamos a decir, ¿no? Clindamicina intravenosa o endovenosa lenta, ¿no? Porque puede ser que esté, ¿no? En nuestros centros, por ejemplo, ¿no? Vienen los estudiantes a practicar y por querer aprender pueden querer eh, dar la dosis que estamos nosotros indicando sin supervisión de nadie, y podemos tener complicaciones como la tromboflebitis, que es la inflamación de la vena. Podemos también tener una reacción del tipo de la urticaria, el síndrome de Stevens-Johnson. Este es una de las manifestaciones cutáneas más severas, más riesgosas. Les decía a mi grupo de estudiantes que en mi vida yo he visto un Stevens-Johnson, pero sí he escuchado de la presentación de este síndrome de Stevens-Johnson en el alto. Entonces, por eso es necesario poderles recordar que puede haber un síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Puede haber también anafilaxia, pero esta es muy rara, pero es posible. Nuevamente les señalo que usted, cuando va a prescribir un medicamento, es recomendable preguntar a la paciente, al paciente, ¿no? Si el uso del medicamento que estamos por prescribirle no le ha causado ningún daño, no le ha causado ninguna reacción. Es muy rara, pero es posible, ¿no? También puede producirse leucopenia, trombocitopenia, elevación de las transaminasas, ¿no? Por daño hepático o sin daño hepático, dice en este caso, ¿no? Puede haber hipotensión, arritmias, paro cardíaco, que es muy raro, pero puede producirse. Dentro de las indicaciones de las lincosaminas, ¿no? Como es la clindamicina, vamos a ver que podemos usarla en infecciones intraabdominales mixtas, ¿no? En abscesos abdominales, ¿no? Que puede haber en heridas penetrantes abdominales, ¿no? En asaltos, que en algún momento nos puede llegar. Sin embargo, probablemente nosotros en primer nivel no usemos antibióticos. Lo que vamos a hacer es detener la hemorragia, ¿no? Lo que vamos a hacer es cubrir las heridas. Una vez que hemos detenido las hemorragias, cubrir las heridas y enviarlos con una vía permeable, ¿no? Infecciones respiratorias graves. Nuevamente hemos dicho que aquí no puede, nuevamente, absceso abdominal, absceso pulmonar, el empiema, que les dejo de tarea, ¿no? Averiguar qué es un empiema, ¿no? Una neumonía por aspiración, cuando ha habido una broncoaspiración. Vaginosis bacteriana, ¿no? La administración oral o tópica en crema o en óvulos, ¿no? Nos sirve bastante para la vaginosis bacteriana. Infecciones oportunistas. Estas infecciones oportunistas nos van a dar en los pacientes PBBS, o sea, en los pacientes
paciente o persona que vive con el virus del SIDA. Entre ellas tenemos la toxoplasmosis, ¿no? También tenemos la neumonía por neumocistis giraupei. Y aquí se va a dar además el cotrimoxazol para prevención de neumonías. Tenemos también para el uso del acné pustuloso por vía tópica o por vía oral, ¿no? La clindamicina. Podemos también dar en infecciones de piel y tejidos blandos, úlceras por decúbito, muy frecuentes en los pacientes que están en estado vegetativo, en coma, ¿no? En pacientes que están postrados por mucho tiempo, las úlceras por decúbito y la sobreinfección de estas úlceras, ¿no? De estas soluciones de continuidad. La fascitis necrotizante, que ya es la infección entra a piel y entra a la fascia, ¿no? Especialmente útil si hay alergia para betalactámicos. Entonces, este no sería de segunda elección, ¿no? Sino sería incluso de tercera elección, ¿no? Ante alergia de beta-lactámicos tenemos a los macrólidos, no tenemos macrólidos, podríamos usar las lincosamidas como la clindamicina. Infecciones orales y de cuero cabelludo, ¿no? Por polimicrobiata en la boca, por ejemplo, en la faringe, en el mediastino, imagínense, ¿no? Infecciones ginecológicas, ¿no? Para un aborto séptico, donde puede haber también, ¿no? Anaerobios, en un absceso pélvico que se convierte luego en una enfermedad pélvica inflamatoria o enfermedad inflamatoria pélvica, más conocida también como EPI. Las interacciones medicamentosas de las lincosamidas, bueno, pues van a potenciarse con otros antibióticos que actúan a nivel de los ribosomas. Los macrólidos y el cloranfénico. Puede potenciar también a los neuromusculares, ¿no? Y hay que tener mucha precaución con los relajantes musculares. Dentro de las consideraciones clínicas, ¿no? Vamos a ver que puede requerir combinaciones con cefalosporinas de tercera generación o con quinolonas en infecciones mixtas, aerobias y anaerobias, ¿no? En casos de sepsis hemos dicho que sí se pueden asociar medicamentos, ¿no? Por la amplia gama de microorganismos que puedan estar produciendo esta sepsis, ¿no? También vemos que es una alternativa valiosa en pacientes alérgicos a la penicilina, pero no es de primera elección. Contraindicaciones. Alergias, nuevamente hemos dicho que puede producir alergias y que debemos preguntar al paciente si este medicamento que le vamos a prescribir le produce daño o nunca le ha producido ningún daño también, ¿no? Pacientes con colitis previa, ¿no? Y debemos evaluar la preexistencia de una colitis, ¿no? La vía de administración oral, intravenosa, tópica para el acné y la vaginosis. Bueno, este es un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Dentro de su mecanismo, su resistencia, sus indicaciones, su espectro, ¿no? Y los efectos adversos. Nuevamente vemos, ¿no? Nuestro espectro de antibióticos, ¿no? Aquí está, a los que es sensible este medicamento. Nuevamente vemos el espectro antimicrobiano y vemos que la clindamicina es mucho mejor, diremos así, si vale el término, ¿no? Con anaerobios, ¿no? Si nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es el grupo farmacéutico o antimicrobiano que es de espectro para anaerobios, ¿no? La clindamicina. Muy bien, estamos terminando ya el segundo grupo de antimicrobianos que teníamos que ver el día de hoy y vamos a entrar al grupo de los glucopéptidos. Y nuevamente vamos a ver, bueno, dentro del grupo de los glucopéptidos vamos a ver como representante a la vancomicina. Y vamos a retroceder un poco porque este grupo va a inhibir la síntesis de la pared bacteriana, ¿no? Va a ir a la síntesis del peptidoglicano, ¿no?
a la síntesis. Los beta-lactámicos actuaban a nivel de la transpeptidación del peptidoglicano. Entonces, este grupo de glucopéptidos, no, diremos que es un predecesor a la de los beta-lactámicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver su estructura química, ¿no? La vancomicina es realmente de una estructura química grande, ¿sí? Es un paso previo, como les decía, o sea, antecede, es un paso previo a la transpeptidación, ¿no? Inhibiendo la transglucosilasa, ¿no? Entonces, en la clasificación vamos a ver a los glucopéptidos como son la vancomicina y la teoplamina, ¿sí? Su espectro, aquí vemos cocos gram positivos, bacilos gram positivos, cocos gram negativos, ¿sí? En relación a los glucopéptidos, ¿qué vamos a decir? Los glucopéptidos son antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse al extremo de alanina del péptido glicano, ¿no? Son principalmente contra bacterias gram positivas, incluyendo al Staphylococcus aureus meticilino resistente y al Clostridium difficile. Su uso es reservado para infecciones graves, eso nos tenemos que recordar. Los glucopéptidos, la vancomicina es para infecciones graves. Entonces es el representante clínico más importante en este grupo va a ser la vancomicina, ¿no? Su mecanismo de acción va a inhibir la síntesis de la pared, ¿no? Se une al extremo, ya hemos dicho, de alanina, del precursor del peptidoglicano, impidiendo su polimerización, ¿no? Los beta-lactámicos actuaban a nivel de la transpeptidación de la pared, en la pared celular, en la síntesis, y la vancomicina va a actuar, ¿no?, como precursor a la transpeptidación. Entonces vamos a ver a la vancomicina, su mecanismo de acción. Va a modificar el sitio blanco, va a modificar el sitio blanco, ¿no? Tenemos aquí la farmacocinética, ¿no? Se absorbe por vía oral y también por vía intravenosa. Se metaboliza, bueno, no se metaboliza mucho en el hígado, ¿no? O tiene una poca metabolización, si ustedes quieren, ¿no? La distribución es menor en los tejidos, pero no, es mayor, van a disculpar el error, es mayor en los tejidos y menor en los pulmones, ¿no? Lo arreglo y les paso luego, ¿ya? Y su excreción es renal en un 90%. Dentro de los efectos secundarios vamos a tener fiebre y escalofríos, también va a haber flebitis, reacciones cutáneas, ¿no?, como un eritema, leucopenia y eosinofilia, y además alteraciones leves en la función hepática. Dentro de las reacciones adversas puede producirnos el síndrome de cuello rojo o hombre rojo. Aquí decíamos como efecto secundario reacción cutánea leve, como es el eritema. Pero cuando ya pasa una reacción adversa, el paciente se nos va a volver rojo. Entonces va a producir enrojecimiento, prurito, exantema, taquicardia, hipotensión, ¿no? Por la liberación de histamina, por la infusión IV rápida. No es alergia, sino es una reacción que está sufriendo el cuerpo a través de la histamina. Nuevamente les vuelvo a recalcar que cuando nosotros vamos a indicar, ¿no?, en la prescripción médica un medicamento intravenoso o endovenoso, debemos indicar también que esta administración sea lenta, ¿sí? Puede producirnos shock y depresión respiratoria, ¿no?, por la administración rápida. Nuevamente les menciono el síndrome de hombre rojo. Puede producirnos ototoxicidad, lesión del par craneal 8, nefrotoxicidad, por lo que va a producir un daño renal,
Anafilaxias o reacciones de hipersensibilidad grave, en este caso también podríamos esperar un síndrome de Steven-Johnson, ¿no? Erupciones maculares o el síndrome de Steven-Johnson, que es muy raro, ¿no? ¿Qué más? Las interacciones medicamentosas van a interactuar con los aminoglucósidos, las cefalosporinas y la polimixina, ¿no? Y si combinamos con vancomicina, vamos a incrementar la nefrotoxicidad, ¿no? Cuando usamos con furosemida y la bumetamida, que son diuréticos, podemos incrementar la ototoxicidad, ¿no? También con el cloranfenicol, corticoides, meticilina y heparina, podemos inactivar a la vancomicina, ¿no? Entonces vemos ahí las interacciones. Consideraciones clínicas. Vamos a usar en infecciones graves por Staphylococcus aureus meticilina resistente, en colitis pseudomembranosas podemos usarlas, en endocarditis bacterianas producidas por gram positivos, si recordamos el espectro va muy bien en gram positivos, una septicemia por cocos gram positivos resistentes, en osteomielitis, meningitis, infecciones de la piel severas, meticilinos resistentes. Vamos a ver nuevamente las contraindicaciones, hipersensibilidad a la vancomicina, contraindicación absoluta. Si hay alergia a la vancomicina, no usamos, ¿no? Tendremos que ver otro antimicrobiano que podamos usar sin causar daño, ¿no? Precaución en el embarazo, ya que puede producir ototoxicidad y nefrotoxicidad fetal, imagínense, no es realmente de clase ya C, ¿no? Precauciones en recién nacidos, niños y ancianos, ¿no? Vamos a ver el espectro, nuevamente gram positivos, y aquí tenemos la lista de los microorganismos, y también en gram negativos, ¿no? Resistentes a la meticilina. ¿Para qué vamos a usar la vancomicina? Nuevamente ya de forma individual vamos a ver a los glucopéptidos en infecciones graves, gram positivas, especialmente a los meticilinos resistentes, estafilococos coagulasa negativa, enterococos, streptococos, clostridium difícil, listeria monocitogénesis, bacilos, corinebacterias. Vamos a ver también en las endocarditis, como habíamos dicho, meningitis, neumonía, bacteremia, infecciones de la piel. Vamos a usarlo como profilaxis quirúrgica cuando hay un riesgo de infección para meticilino resistente o una alergia a beta-lactámicos. También podemos usarlo. Otro glucopéptido que no es muy conocido, pero los vamos a mencionar, está la teicoplanina, ¿no? Que es similar a la vancomicina, ¿no? Entonces su uso es también para infecciones por enterococos resistentes. No se absorbe por vía oral y se usa más en Europa, por eso les digo por conocimiento. La telavancina, que es también por vía intravenosa, ¿no? Podemos usarla en infecciones de piel y tejidos blandos, neumonía, y es eficaz para el enterococo resistente a la vancomicina. Y está totalmente contraindicado en el embarazo, ¿no? Son los últimos glucopéptidos que los vamos a mencionar en esta clase, que es la oritavancina y la dalbavancina, ¿no? También en tejidos blandos, terapia de dosis única, ¿no? Se va avanzando en eso también, pero cuanto menos se usa en el día, más caros también son, ¿no? Son activas frente a cepas resistentes, meticilinos resistentes, hemos dicho. Y la última vamos a ver que también se usa en piel, tejidos blandos, y miren, es de dosis semanal por su larga vida media, ¿no? Con esto estaríamos acabando lo que son los glucopéptidos y estaríamos esperando la siguiente semana para los siguientes temas. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, muchachos, ya son las 19.